Eh, ya en este quinto módulo nosotros tenemos que hablar sobre la propiedad intelectual y otro tipo de propiedades como tal. En tal sentido, pues vamos a hablar específicamente sobre la propiedad intelectual. El artículo 102 dispone que el Estado registrará, protegerá la propiedad intelectual individual y colectiva de las obras, descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores, científicos en las condiciones que determine la ley. Esto es muy importante porque todos piensan que la propiedad es una infraestructura, pero la propiedad puede llegar a ser las ideas, toda aquella inventiva del hombre que puedes llegar a registrarla en determinado momento. Entonces, en ese sentido, el artículo 102 de la Constitución Política del Estado establece resguardar este derecho a la propiedad intelectual. Y obviamente en ese sentido se llama derechos de autor. O sea, tratas de resguardar esos derechos de autor. Tú vas a escribir un libro, ese libro va a tener que tener un registro del autor que ha realizado el mismo. Es por eso que en base a esto, los derechos de autor están declarados y protegidos en todas las legislaciones en el campo internacional. Rigen en esta materia convenciones de Berna, por ejemplo, la Interamericana de 1946, la Universal de 1952, el Acta de París de 1971 sobre derechos de autor. En realidad todo esto tiene que ver con un Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, que es el SENAPI, que depende o tiene un ente mayor que es la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y es en base a esto que se habla de derechos de autor, de propiedad intelectual, propiedad industrial, etcétera, marcas y patentes y todo aquello que tiene que ver con la propiedad intelectual propiamente. Tienen su propia ley, la ley 1322 del 13 de abril de 1992, que sustituye a una ley del 13 de noviembre de 1909. Obviamente esta normativa dispone los derechos de autor sobre obras literarias, artísticas, científicas y son derechos de orden moral y patrimonial y nacen con la creación de una obra. Obviamente esto está sujeto a una inscripción que deben realizarlo ante una institución y aclara que el autor tiene sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable. Esta protección legal se la amplía durante el plazo de 50 años como tal. Entonces, por eso es importante el derecho de propiedad intelectual, porque es a partir de este derecho, de las declaraciones, de las convenciones, etcétera, que damos lugar a que nosotros podamos registrar cualquier tipo de idea, obra literaria, obra artística y todo aquello. Entonces, es a partir de estas instituciones como son el SENAP y la OMPI que tienen esta potestad de poder, en su caso, generar la posibilidad de la inscripción y hacer respetar estos derechos de autor que, como ya les he dicho anteriormente, tiene una data de 50 años a partir de la inscripción. Pero no solamente tiene que ver con la propiedad intelectual, sino también tenemos que ver con la propiedad industrial. Y la propiedad industrial está constituida por los inventos en la industria o en otros campos, donde la investigación científica y tecnológica incorpora nuevos procedimientos, máquinas, materiales. Los derechos de propiedad de inventos, una vez patentados en la Oficina de Propiedad Industrial, corresponden a sus autores, es decir, a sus inventores. El artículo 463 del Código de Comercio reconoce como modalidades de propiedad industrial a los inventos, a los modelos, a los dibujos industriales, así como a las marcas de comercio, de fábrica, agrícolas y de servicios. Esta tiene una dualidad en cuanto a las normativas que vamos a tener hoy en día, porque se rigen bajo el Código de Comercio, bajo algunas normas que la ley del 15 de enero de 1918, decretos supremos varios sobre lo que habla de la propiedad industrial propiamente. Entonces, justamente es para poder resguardar los derechos de las personas que hacen investigación científica y tecnológica, que incorporan máquinas, materiales o algún tipo de invento para poder resguardar esos sus derechos. Eh, no solamente tenemos esa propiedad, tanto la intelectual como la industrial, sino también tenemos a la propiedad documental, histórica documental,
que viene a estar establecida en el artículo 99 de la Constitución Política del Estado, que señala que el patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable, imprescriptible y que el Estado garantiza su registro, protección, restauración, promoción, difusión de la riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, así como de culto religioso y folclore como tal. Esto tiene que ver con todos los lugares que para nosotros son históricos, son de mucho relieve, que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestro arte, etcétera, que vienen a ser la propiedad arqueológica en algunos casos, o propiedad histórica, o en algunos casos de propiedad documental. Eso está resguardado porque es patrimonio cultural del Estado y por lo tanto el Estado tiene toda la posibilidad, la viabilidad de que esto no perezca, sino se vaya manteniendo en el tiempo, porque sirve para poder reflejar la historia cultural tradicional que hemos tenido acá en Bolivia. Entonces, justamente es para eso. Tenemos el tema de la ciencia y la ciencia, tecnología y la investigación, que también el artículo 103 de la Constitución Política del Estado obliga al Estado a promover el desarrollo de la ciencia y la investigación científica, técnica y tecnológica en coordinación con las universidades, empresas productivas y de servicio público, privadas, naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos. Entonces, más o menos esa es la noción que tenemos hoy en día para poder ver el tema de la ciencia, tecnología y la investigación, que es un rol importante que el Estado obliga a todas las instituciones, sobre todo académicas, de promover el desarrollo de la ciencia, de la investigación científica, tecnológica y técnica en este caso. Entonces, es algo trascendental. Dentro de otro de los capítulos que tenemos dentro del texto, hablamos específicamente de la educación y de la cultura. La educación es como función social del Estado. La educación es una función social del Estado. La educación es de orden público y también es de orden privado en el sistema educativo. Hay instituciones públicas, hay instituciones privadas, hay instituciones de convenio, ofreciendo a los padres que puedan escoger la educación que mejor les convenga a sus hijos. Es un derecho y es un deber a la instrucción hasta el nivel secundario de forma obligatoria. El objeto básico para la vida del hombre dentro de la sociedad es conquistar el bienestar de la especie humana con el progreso material e intelectual. El principal instrumento de este progreso es la educación, que provee al hombre los conocimientos y recursos para dominar su medio. Entonces es muy importante la educación, ya saben, hasta la secundaria de carácter obligatoria, que tú puedes utilizar cualquier tipo de instituciones, ya sean las públicas, donde es el Estado quien solventa los recursos económicos, las privadas que tienen que ver con instituciones de carácter privado o colegios particulares, o en su caso los de convenio, que tienen un convenio con el Estado para que no puedan generar algunos pagos de impuestos, y esto les va generando esta posibilidad, ¿no? Entonces, más o menos esas son las lógicas que nosotros vamos teniendo, ¿no? También en su artículo 1 del Código de Educación de 1955 señalaba que la educación es la suprema función del Estado, que debe ser universal, gratuita, obligatoria, democrática y única en empresa colectiva, nacional y revolucionaria. Entonces, más o menos son la lógica que existe, porque el hombre necesita de un desarrollo físico normal a través de la nutrición, el crecimiento corporal, los deportes, requiere también del desarrollo intelectual acorde a la sociedad donde vive. Entonces, por eso es importante poder ver aquello como algo trascendental. Tal vez en la parte histórica nosotros podemos tener algunos elementos muy importantes respecto a cómo se iba transmitiendo el tema de los conocimientos oralmente, la mitología, las tradiciones, las leyendas, eran formas de pasar el conocimiento de generación en generación para que tú puedas conocer lo que tus ancestros han hecho.
Y esos mitos, esas tradiciones, esas leyendas han servido de mucho para que nosotros podamos conocer todo lo que ha pasado en nuestros ancestros y cómo han ido evolucionando en cada uno de estos casos. Más o menos encontramos las escuelas en Egipto en los años 2500 años antes de Cristo. Dichas escuelas estaban anexas al palacio de los faraones e impartían instrucción religiosa, ética, filosófica, además de gimnasia, etcétera, que eran los primeros atisbos o formas fundamentales de cómo se plasmaba una educación. En Grecia primó el concepto de educación pura, separada del adiestramiento práctico, en base a tres ideas. La educación es el desarrollo de la facultad de pensar y no de adquirir información. O sea, más allá de que puedas adquirir información, te tiene que dar lugar a que puedas pensar, asimilar, abstraer como tal. Eh, que la educación es la búsqueda de la virtud y no del conocimiento, sino que tienes que sacarle un rédito a esta forma de la educación, y que la búsqueda de la verdad duradera basada en la razón y no las opiniones ni los conocimientos prácticos. Entonces era más profundo, más dialéctico, más filosófico el tema de la de impartición de educación en Grecia como tal. En Esparta se impartía una instrucción oficial que abarcaba todos los aspectos de la vida del hombre hasta los 30 años. Imagínense una edad donde se les impartía ya la educación, pero hasta los 30 años. En Roma la educación fue una síntesis de prácticas egipcias, espartanas y atenienses, ¿no? Entonces, justamente no tenían una relación directa con tratar de ver el punto filosófico, sino que ver varias vertientes, el tema de la ética, de la forma de la vida y cosas que eran importantes dentro de lo que Roma consideraba importante para su educación. Poco a poco hemos ido viendo el avance, por ejemplo, en Francia, en Japón, países que hoy en día han evolucionado en el ámbito de la educación, porque eran países que no sabían leer ni escribir, pero hoy en día han sido proyectados mucho más para el conocimiento de la vida que el solo hecho de poder llegar a saber escribir y sumar de forma correcta, sino ya tienen otro tipo de postulados como tal. Entonces, en la mayor parte de la historia, la educación siempre fue un privilegio para las minorías dominantes, y hoy en día ya que se ha globalizado como tal, en todos los países se trata de dar una educación integral, una educación para todos, una educación obligatoria, una educación universal. Justamente es a partir de algunos instrumentos que ya los hemos ido viendo con ustedes, que no les van a parecer nada desconocidos, que es la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que justamente habla sobre la educación como tal. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre contiene que el derecho a la educación, lo que debe estar inspirado en principios de libertad, moralidad y solidaridad humana. Entonces, más o menos esa es la lógica que nosotros vamos manejando, y es a partir de aquello que nosotros vamos teniendo esta posibilidad de enseñanza. El Pacto de San José de Costa Rica establece que la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos. Hoy en día tenemos en nuestra legislación que la educación hasta nivel secundario es obligatorio. La enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos. Es algo que cumplimos. La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos sobre la base de la capacidad de cada uno. Creo que estamos en ese performance de poder ver la posibilidad de generar carreras técnicas o instrucción ya técnica a partir de las capacidades que tengas dentro de tus colegios. Ya los colegios están diferenciados de acuerdo a las capacidades que tienen todos los estudiantes. Debe proseguirse activamente con el desarrollo del sistema escolar en los ciclos de enseñanza y implantar un sistema adecuado de becas. Es algo que también lo tenemos vigente a partir del sistema de becas de personas que tienen muchas capacidades, pero tal vez no los recursos económicos suficientes, o en algunos casos tienes hijos, varios, dentro de una institución educativa, donde la institución educativa debe otorgarte la posibilidad de una beca como tal. Los estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres, de los tutores legales, y a escoger a sus hijos escuelas distintas a las creadas por autoridades públicas. Por eso tiene que haber esa dualidad de poder elegir las instituciones públicas
o las escuelas públicas o las escuelas privadas, de acuerdo al tipo de instrucción que tú quieras, de acuerdo a tus postulados, de acuerdo a tu forma de ver la vida. Entonces vas teniendo la posibilidad de elegir una educación de acuerdo a las necesidades, no solamente tuyas, sino de tu familia o de tu núcleo familiar. Instrucción y educación. La instrucción y la educación tienen por objeto desarrollar la personalidad del hombre para que sea útil en la sociedad. Conviene distinguir que la primera prevé conocimientos, destrezas y capacidades para la inteligencia, mientras la segunda da preceptos morales, eh, sentimientos y convicciones que moldean el carácter de la persona. Hoy en día se busca la educación integral, es educación holística, es educación que tratas de formar en base a principios, valores, pero también los aspectos y componentes técnicos que te van a servir para el manejo adecuado de tu desenvolvimiento dentro de la vida en sociedad. Entonces, más o menos esa es la idea. Por eso, tener una instrucción, la instrucción está basada en esos conocimientos, destrezas y capacidades, pero una educación de la vida como tal, en temas netamente de preceptos morales, sentimientos y convicciones que tú vas a tener que tener en algún momento. Entonces, es muy importante aquello que nosotros podamos ver y buscar siempre esa educación holística integral basada en principios y valores, pero sin descuidar los componentes técnicos que nosotros debemos tener. Tenemos algunas limitaciones, es una materia delicada e importante y hay que reglamentar en líneas generales para todos los esfuerzos converjan en el mismo fin. El artículo 30 del Código de Educación prescribe que la libertad de la enseñanza, bajo la tuición y el control del Estado, los derechos de aprender y enseñar serán limitados por disposiciones, leyes de orden público, seguridad, moralidad que nos van rigiendo. Hoy en día tenemos la ley Avelino Signani y Elizardo Pérez, que hoy nos sirve a nosotros como referente para este sistema, sobre todo para esta base, para la parte básica que hoy en día manejamos, y a partir de esto pues nosotros vamos teniendo la posibilidad de enseñar en base a una ley como tal, que es la ley Avelino Signani y Elizardo Pérez, que nos da una base sustancial de cómo deben llevarse adelante todo el régimen de la educación en un sistema primario y en un sistema secundario. A ver, antes de pasar a esto, tenemos un régimen cultural, obviamente las culturas, la Constitución subraya la diversidad cultural del país y la obligación de preservar, desarrollar y proteger y difundir las culturas existentes. No podemos soslayar de que hoy en día el Estado ha profundizado a partir del 7 de febrero del 2009 todo el tema de la cultura indígena originaria y campesina. Es más, por eso se ha dejado sin efecto y ha habido una reforma educativa a la ley 1565, que era la ley de reforma educativa del 7 de julio de 1994, y lo ha dejado sin efecto con la ley Avelino Signani y Elizardo Pérez, la ley 070. Entonces justamente es a partir de estos postulados que empiezas a profundizar el tema de las comunidades indígenas originarias y campesinas, de que sus culturas como tal no se pierdan en el tiempo, de que esos elementos que son primordiales para nosotros, que los hemos ido perdiendo, podamos recuperarlo, podamos restablecer aquello, y es a partir de esto que nosotros podemos ver la posibilidad de inculcar un poco más de cultura dentro de nuestro país. Entonces es importante este tema, porque es a partir de no descuidar el tema cultural, el tema de estas comunidades indígenas originarias y campesinas, que tienen sus propias formas de conocer saberes, son propias de cada una de estos lugares, y obviamente eso no vamos a descuidar y no los vamos a soslayar. Entonces es importante. La educación superior es interesantísimo ver el tema de lo que establece el artículo 92
de la Constitución Política del Estado respecto a las universidades públicas que son del sistema, son universidades que dependen estrictamente del Estado, bajo un rótulo que es la autonomía. Ustedes en realidad están queriendo entrar a una universidad del sistema público que es la Universidad Mayor de San Andrés, y esta Universidad Mayor de San Andrés está basada en lo que establece el artículo 92 de la Constitución Política del Estado. Entonces, en ese sentido tenemos a estas instituciones. También en el artículo 93 se dispone que la Universidad Boliviana será obligatoria y suficientemente subvencionada por el Estado con fondos nacionales, independientemente de sus recursos propios que ellos puedan tener. Es por eso que nosotros generalmente de tiempo en tiempo vamos generando y pidiéndole al Estado recursos económicos, porque obviamente la carga económica que se necesita dentro de una universidad va subiendo en el tiempo de acuerdo al número de estudiantes que va siendo parte de la Universidad Mayor de San Andrés. Por eso es que no pueden entrar todos, por eso es que entran las personas que sacan 51 y tienen derecho a la participación del sistema universitario. Las universidades deben promover cultura, sí, es algo que está establecida en el artículo 95 de la Constitución Política del Estado. Sus títulos académicos son propios, obviamente los realizan de forma independiente y obviamente no dependen de algún ministerio, no. Directamente la Casa Superior de Estudios es la que genera los títulos académicos. Sin embargo, en las universidades privadas no es lo mismo. Las universidades privadas sí te dan el título académico dentro de la institución educativa que hayas podido optar, pero debe ser el Ministerio de Educación quien te dé el título en provisión nacional para que puedas ejercer a nivel nacional. Entonces, más o menos esa es la estructura como tal. Su ámbito base de las universidades privadas es la ley 1333, no recuerdo bien, pero es el reglamento de universidades privadas que te establece todo el procedimiento que debes seguir para tener un título en provisión nacional. La ley 1322, perdón. Entonces, en ese sentido, la universidad pública se basa en el estatuto orgánico de la universidad pública, y obviamente ahí están todos los derechos, deberes y garantías que deben tener todas las personas, toda la parte académica, los docentes, los estudiantes, administrativos, etcétera, que tiene una base muy importante. Otro de los capítulos que son importantes y que debe ser de conocimiento de todos ustedes es la libertad de conciencia y de religión. La libertad de religión, la religión como fenómeno social, por ejemplo, es uno de los fenómenos sociales más antiguos y poderosos que desde los primeros tiempos moldea la conciencia como tal. La opinión, la moral, los sentimientos, los hábitos, hasta la apariencia física de los hombres. Eso es importante porque hoy en día no tenemos un culto oficial, antes sí lo teníamos. Y hoy en día no tenemos una religión oficial como antes la teníamos la católica apostólica romana. Hoy en día no. Entonces, mejor dentro de nuestra constitución se establece que somos un país laico, y obviamente cada uno de ustedes tiene la libertad de conciencia y de religión. La libertad de cultos o de profesar creencias emana de la esfera de la libertad individual y se asocia estrechamente con la libertad de conciencia, de pensamiento, de opinión y de expresión. Entonces, es importante. Con la revolución y el triunfo de los derechos individuales, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano proclamó en el artículo 10: ninguno debe ser inquietado por sus opiniones, aunque sean religiosos, con tal que las manifestaciones no turben el orden público establecido en la ley. El derecho constitucional ha evolucionado tanto en esta materia, adoptando tres clases de regímenes. Primero, estados que sostienen y reconocen a una religión como obligatoria para todos sus súbditos. Dos, estados que reconocen a una religión oficial pero no permiten el ejercicio de otros cultos. Y finalmente, estados donde existe una completa separación de cultos entre ellos y la iglesia, como por ejemplo los países comunistas. Entonces, más o menos esa es la noción. De acuerdo a cada país va a poder generar su propia norma. Por ejemplo, en la Unión Soviética, en su artículo 52 de la Constitución de 1977, garantizaba el derecho de los soviéticos a profesar cualquier religión
o a no profesar ninguna, a practicar cultos religiosos y hacer propaganda atea, prohibiéndose, sin embargo, incitar a la hostilidad y en el odio en esta materia. La iglesia estaba separada del Estado y la escuela de la iglesia. En China popular, por ejemplo, los ciudadanos de la República Popular China gozan de la libertad de creencias religiosas. Ningún órgano del Estado, organización pública ni individuo pueden obligar a los ciudadanos a creer o no creer en ninguna religión, ni discriminar a quienes profesan o no cualquier religión. El Estado protege las actividades religiosas normales, nadie puede utilizar la religión para actividades contra el orden público, la salud del pueblo o el sistema educacional del Estado. Los asuntos y organizaciones religiosas no están sujetos a la dominación extranjera. Les pongo estos casos que son relevantes como tal. Japón, se garantiza a todas las personas la libertad de religión, ninguna organización religiosa recibirá privilegios del Estado ni ejercerá ningún tipo de autoridad política. Nadie podrá ser obligado a participar de ningún acto, celebraciones, ritos o prácticas de carácter religioso. En Estados Unidos, el Congreso no podrá aprobar ninguna ley conducente al establecimiento de religión alguna ni prohibir el ejercicio de ninguna de ellas. Entonces se van dando este tipo de elementos. En Bolivia teníamos dentro de la primera constitución política del Estado de 1826 como religión oficial la religión católica apostólica romana, es de la República con la exclusión de todo otro culto público, o sea, ahí excluía directamente cualquier otro culto. Poco a poco hemos ido avanzando dentro de nuestra normativa hasta poder llegar a esta última constitución donde hay la libertad de culto y tolerancia a las demás religiones. Y por lo tanto, al ser un país laico, todos podemos tener no solamente el tema de la creencia en una determinada religión, sino también las creencias en determinados ritos o tradiciones como tal. Entonces, eso nos da una apertura mayor, pero eso está resguardado dentro de lo que establece la Constitución Política del Estado. Otro de los temas fundamentales que están dentro del texto es la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia privada. El domicilio, según lo que establece el artículo 25 de la Constitución Política del Estado, dice que toda persona tiene el derecho a la inviolabilidad de su domicilio. El derecho a la inviolabilidad del domicilio es consecuencia de la libertad individual y del derecho de propiedad y de posesión que le acompaña el mismo. Contempla todas las dependencias de una casa como interiores, jardines, huertos, etc. Este derecho está limitado por razones de justicia, de seguridad colectiva y también protegen a los moradores con carácter general. La inviolabilidad del domicilio no sirve para encubrir delitos o contra vejaciones a las leyes y a la moral. Entonces es muy importante el tema del domicilio porque es a partir de que esto pueda generar una posibilidad de seguridad a todas las personas. Está basado también en lo que establece la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 9, que toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio. Concordante también con lo que señala de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, en su artículo 12, que nadie podrá ser objeto de injerencia arbitraria en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni de ataques a su honra y reputación. Como ya les he dicho, esto tiene limitaciones. El tema del domicilio, te respetan tu domicilio, pero en algún momento pueden allanar tu domicilio cuando haya un delito de forma flagrante, etc. O cuando deba realizarse con orden judicial, con un requerimiento fiscal. En esos casos sí hay la posibilidad de poder allanar tu domicilio, está limitado como tal en esos casos de flagrancia. Casos de necesidad que permiten a los vecinos transeúntes ingresen a un domicilio particular sin esperar el permiso de su morador para prestar auxilio urgente con el objeto de evitar estragos, incendios, inundaciones u otra desgracia. En temas sediciosos, en el caso de que exista rebeldes amotinados que se reúnan en alguna casa con el fin de organizar una conspiración, ¿no? Ya les he dicho, por orden judicial. El tema de la correspondencia también es muy importante,
porque hay inviolabilidad a las comunicaciones privadas en todas sus formas, así como cualquier tipo de correspondencia, papeles, manifestaciones privadas, que no podrán ser incautados sino en casos determinados por la ley previa, orden escrita y motivada por la autoridad judicial competente. Entonces, ese es importante que en este caso, si es que no cumplen las personas con aquello, pueden ser sometidas hasta un proceso, conforme establece el artículo 300 y 301 del Código Penal, que establecen penas en los delitos de violación de correspondencia y papeles privados y de violación de secretos en correspondencia no destinada a la publicidad. Entonces, son elementos muy importantes. Pero ¿cuándo se dan estas limitaciones? Cuando el juez puede incautar este tipo de correspondencias porque necesita para un proceso como tal, hay algunos tipos de libros de contabilidad obligatorios y voluntarios, documentos, etcétera, que sirven para poder demostrar un delito, que sirven para presentarlo dentro de una investigación, y en estos casos sí o sí se puede dar esa posibilidad de que te tengas que presentar el tema de la correspondencia, ¿no? Eh, Tenemos algunos elementos fundamentales que se dan en el tema del militarismo, por ejemplo. El término militarismo es usado por primera vez en Francia en 1869. Ha existido desde épocas antiguas. El militarismo es una deformación de la función militar que se produce como resultado de la preponderancia absoluta del poder militar en la sociedad. Se asienta en un espíritu tradicionalista y autoritario propia de una sociedad feudal y no una sociedad dinámica moderna. Serán estos en estados donde los militares asumen ciertos roles protagónicos dentro del orden público, y obviamente es a partir de este momento que se empieza a no tener ciertas garantías como tal. Entonces, por eso es que algunos instrumentos internacionales, como el artículo 8 de la Corte Americana de Derechos Humanos, declara que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro del plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad a la ley, insustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de otro cualquier carácter. Esto tiene que ver con el tema de que no podamos reconocer las garantías, en este caso procesales y penales, a todas las personas, por más de que estemos dentro de gobiernos que no han sido legalmente elegidos como tal. Entonces, en ese sentido, tenemos la posibilidad de cumplir con estas garantías. Otra de estas garantías es que toda persona inculpada por un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. Eso también está en nuestro artículo 116 de la Constitución Política del Estado. Se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad. Y ahí vienen otras garantías también. El derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente. Hoy en día tenemos a Defensa Pública, quien va a asistir gratuitamente a aquellas personas que carezcan de un abogado. La comunicación previa y detallada al inculpado de su acusación, el derecho de darle a conocer el estatus por el cual se le está siguiendo una investigación, ¿no? Concesión al inculpado del tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa. Es importante aquello, no solamente su defensa técnica, sino también su defensa material. La defensa técnica tiene que ver con el tema de la preparación del abogado, y la defensa material, la preparación personal que realiza esta persona para poder absolver de cualquier tipo penal que le están acusando. Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado. Si es que no tienes un abogado, el Estado te proveerá de uno. Derecho a la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal. Eso ya es cuando estás en juicio oral y que lo vas a realizar dentro del proceso oral para que puedas también tú, en algún caso, generar un trabajo con los testigos para que puedas demostrar tu inocencia. Aunque en este caso en Bolivia se tiene que demostrar la culpabilidad. El derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo. Tienes el derecho a mantenerte en silencio y no puedes declarar si quieres contra ti mismo, ya sea en una declaración policial informativa o en cualquier tipo de declaración. Y el derecho de recurrir del fallo ante el juez. Tenemos varias instancias. Tenemos en materia penal la apelación restringida, el recurso de casación, que son elementos muy importantes que hoy en día se los utilizan. Recurso de reposición, recurso incidental, recurso de apelación restringida, recurso de casación son los recursos que nosotros tenemos.
Entonces, más allá de eso, es importante. Los fueros hoy en día han quedado en desuso, solamente tenemos el fuero sindical, pero se han ido manejando en el tiempo. Es más, Dermisaki habla sobre los fueros. El artículo 110, numeral 1 de la Constitución, señala que los que vulneren derechos y garantías constitucionales quedan sujetos a la jurisdicción ordinaria. Entonces antes tenían fueros, tenían algunos diputados la posibilidad de una inmunidad como tal. Hoy en día ya no tenemos aquello, entonces estamos tratando de ver todo aquello, ¿no? Um, Derecho de la defensa. Antes de entrar a eso, creo que es importante el tema de la irretroactividad. La irretroactividad quiere decir de que una ley no tiene efecto retroactivo. La ley siempre es para lo venidero, no tiene efectos retroactivos. Solamente en algunas materias hoy en día las puedes utilizar. En materia penal, cuando favorezca al reo; en materia laboral, cuando favorezca al trabajador; y en materia de corrupción, cuando haya un daño patrimonial hacia el Estado, o sea, un daño hacia el Estado. Entonces, en ese caso puedes generar ese tipo de retroactividad, pero las leyes son irretroactivas, o sea, empiezan a tener vigencia desde el momento de su publicación como tal. Publicidad de los juicios es una condición esencial que nosotros debemos tener. Deben ser públicos, deben ser abiertos, deben tratar de buscar la verdad efectiva del hecho como tal, y obviamente eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Por qué se daba esto y por qué hoy en día se necesita la publicidad de los juicios? Porque antes, dentro de la legislación boliviana, existían las penas de infamia y de muerte civil. Entonces se definía la infamia como la pérdida o lesión del honor o reputación, o ese descrédito, abominación o mala fama que cae sobre algún mal obrar. Entonces, obviamente, se trata de que se evite aquello, se evite llegar a esto, y mucho más si había antes pena de muerte. En 1967 recién en Bolivia se ha abolido la pena de muerte, cambiándola por 30 años sin derecho a indulto, que es la ley o la sanción mayor que hoy en día nosotros tenemos. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces, tribunales, en el ejercicio de sus derechos e intereses. El Estado garantiza el debido proceso a través de una justicia gratuita, transparente y sin dilaciones. Todo hombre se presume inocente hasta que no se pruebe su culpabilidad. Y son nulos todos los actos que usurpen funciones que autoridades que no les competen, ¿no? Entonces es importante estos elementos que son sustanciales al momento de llevarse adelante un proceso penal como tal. Garantía sobre el orden jurídico, las capacidades de las personas y las cargas públicas. La Constitución Política del Estado es la norma suprema del ordenamiento jurídico nacional boliviano y goza de primacía ante cualquier otra disposición normativa. En efecto, la potestad reglamentaria está limitada por la propia norma constitucional, que no puede ser alterada en esencia ni en su ejercicio por otras normas jerárquicamente inferiores. Entonces, eso es lo que establece el artículo 410 de nuestra Constitución Política del Estado como tal. Entonces, es a partir de eso que nosotros vamos a tener a nuestra ley suprema como la ley fundamental de nuestra sociedad como tal. Eh, los derechos y garantías no enunciados, ¿no? eh, contiene otra garantía de carácter general en cuanto a los derechos constitucionales, no pueden tomarse como negación de otros derechos no enunciados. O sea,
No, lo que no esté en la constitución política del Estado no podría no tomarse en cuenta si es que está en otro tipo de normas como tal. Entonces, no solamente lo que la constitución política del Estado prevé es la base, no, sino que también podemos acudir a los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas del derecho comunitario que hoy en día nos sirven a nosotros como un referente del bloque de constitucionalidad para hacerlo cumplir dentro de lo que nosotros estamos cumpliendo, conforme establece el artículo 410 de la Constitución Política del Estado y el artículo 256 de la misma norma jurídica, ¿no? Eh, Tenemos a la capacidad jurídica. La capacidad jurídica es, es la aptitud que tiene, la aptitud o idoneidad de toda persona de poder adquirir derechos subjetivos. Desde el momento del nacimiento todas las personas tenemos capacidad. Ese es el requisito del nacimiento. Nacemos y tenemos la capacidad, se llama capacidad jurídica. Somos sujetos de derechos. Pero todavía no tenemos obligaciones, porque es a partir del cumplimiento de 18 años que vamos a empezar a tener ciertas obligaciones. Y eso se llama capacidad de obrar. Pero todas las personas, por el solo hecho de nacer, tenemos la capacidad jurídica como tal. Dentro de esto, por eso es que en algunos casos se prohíbe la servidumbre, la esclavitud, la trata y tráfico de personas, se prohíbe toda forma de trabajo forzoso o forma de explotación. Y esto tiene que ver con los servicios personales. Hoy en día la Constitución Política del Estado protege la integridad de las personas como tal y por eso es que prohíbe todo este tipo de abusos como tal y obviamente que tienen un elemento sustancial hoy en día. La confiscación de bienes, es importante el tema de la confiscación de bienes. Jamás se aplicará la confiscación de bienes como castigo político, señalaba el artículo 23 de la Constitución abrogada como tal. Entonces, pero hay otras constituciones que sí lo hacen, la Constitución brasileña, la Constitución venezolana, que generalmente aprobaban esta confiscación de bienes cuando había un daño hacia el Estado, ¿no? Las cargas públicas, igual que tienen que ver con la igualdad del goce de ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes, esta garantía deriva del principio de igualdad ante la ley, por el cual todos están obligados a prestar al Estado determinados servicios de orden público en forma gratuita y temporal. Una de estas formas es el servicio militar obligatorio, entre los deberes que tenemos los bolivianos, sobre todo los hombres, para prestar un servicio militar obligatorio a partir de los 18 años. Hoy en día ha bajado el rango de edad, pero son los elementos sustanciales. El tema de los deberes al momento de ser jurados electorales también, o jurados de imprenta, el tema de los impuestos, que es una obligación que nosotros tenemos, que son elementos fundamentales de esto, ¿no? Vamos a ir a la última parte, que es la conservación del orden público. Generalmente el concepto de orden público parte de que un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Bajo este precepto entendemos que el orden público es el desarrollo armónico de la actividad social. El orden público sobre todo es el tener estabilidad dentro de un Estado como tal y a partir de esto evitar generar conflictos dentro de la sociedad. Por eso cuando tú hablas de la conservación del orden público, te señala que toda sociedad tiene focos latentes de conflicto que se originan por la diversidad de grupos que la integran, a veces que no pueden conciliar sus intereses y chocan para imponerse los unos a los otros. Hay algún momento donde tenemos el estado de sitio, que también es una situación jurídica política excepcional en la que el gobierno impone restricciones a los derechos fundamentales para mantenerlo en el orden público, seriamente amenazada por conmoción interna o externa. Entonces, son elementos muy importantes que hoy en día los tenemos que ir viendo. En Bolivia se han ido dando varios estados de sitio. Hay diferentes formas de sitio, preventivo, represivo. Justamente lo puedes hacer en un determinado territorio, en una determinada población, se lo ha hecho en Cobija, en el Porvenir específicamente,
como estado de sitio, un estado de excepción, y obviamente hay que cumplir, digamos, con algunos mandatos. El artículo 137 dispone que el estado de excepción puede declararse en todo o en parte del territorio donde fuere necesario, vale decir, puede ser total o parcial. En base a los derechos fundamentales, el estado de excepción no suspende en ningún caso los derechos fundamentales. O sea, durante ese tiempo que dura el estado de excepción no se van a limitar tus derechos fundamentales. Cuenta del estado de sitio, siendo la responsabilidad de los funcionarios públicos una condición inherente al desempeño de sus funciones en el estado del derecho constitucional. Con mayor razón debe responder el Ejecutivo al uso de las facultades excepcionales de la Constitución y el Congreso. Eh, no puede haber, no puede haber facultades extraordinarias, según lo que establece el artículo 140 de la Constitución Política del Estado, y tenemos la parte del resguardo de la violación a derechos. O sea, no puedes violar derechos dentro de estos estados de excepción, porque obviamente son para mantener el orden público tranquilo, o sea, la tranquilidad, la conservación del orden público. En el caso de que una persona pueda ir en contra de esta afectación a este derecho a la libertad de locomoción, sobre todo, se puede plantear fácilmente la acción de amparo, la acción de habeas corpus o la acción de libertad conforme está establecido en nuestra Constitución Política del Estado. Con esto habríamos terminado la sesión número 5. Nos vemos para la sesión número 6.